Seguimos con los videos para la materia Programación 2 de la carrera de videojuegos. Hoy lo que vamos a ver es un poquito el manejo de los operadores. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de operadores y vamos a utilizarlos frecuentemente en todos nuestros algoritmos. En primer lugar, vamos a ver los operadores aritméticos. Podemos dividir los operadores aritméticos en dos familias. Una familia son los operadores unarios, como el incrementador y el decrementador. ¿Cómo funcionan estos operadores? Son muy sencillos. Supongamos que tenemos una variable entera y la igualamos en 0. Y después a esa variable le indicamos que la vamos a incrementar en 1. Si yo muestro en pantalla el valor de esa variable, vamos a notar que la variable ya no vale 0, sino que automáticamente se le incrementa 1. Vamos a correrlo paso a paso para entenderlo mejor. Vamos a hacer un breakpoint, ejecutamos el proceso y lo detenemos en esa línea. Vamos a ver que el valor de A es 0, avanzamos una línea, ¿sí? Acá el valor sigue siendo 0. Una vez que ejecutamos el incrementador, vamos a ver que el valor de la variable se incrementó en 1. Es simplemente eso. Lo que me está dando como resultado es el valor que tenía la variable más 1. ¿De qué otra manera podemos hacer lo mismo? Existe otra forma de poder representar el incrementador, que es por medio de una combinación de variables y sumadores. En este caso estamos haciendo exactamente lo mismo. El efecto que tenemos con este operador unario que estamos utilizando para incrementar, en realidad representa esto. Al valor que tenía la variable le sumo 1. Otra manera de poder hacerlo también en C# es con una forma abreviada. Entonces podemos decir que A es igual a la suma de lo que tengo en A más 1. Las tres formas son exactamente iguales. Las tres formas me permiten incrementar el valor de la variable en 1. Obviamente el que me permite decrementar funciona exactamente igual, pero al revés. Si yo le resto, entonces, en este caso si mostramos el valor que tiene esa variable, vamos a ver que en este caso el valor de la variable no se va a incrementar en 1, sino por el contrario le vamos a restar 1 al valor de la variable. Si acá decimos que la variable es igual a 0, al restarle 1, el valor que me está dando como resultado final es menos 1. Siguiendo con los ejemplos anteriores, es lo mismo que hacer algo así. En el caso de representarlo de la forma más completa, de la forma larga, digamos, y después, en todo caso, si lo que quiero hacer una resta, la manera abreviada es exactamente igual. Antes de avanzar, hay que entender también que no es lo mismo poner el operador de incremento o de decremento adelante o atrás de la variable. Los resultados que podemos obtener según el lugar donde se encuentra el operador son totalmente distintos. Por ejemplo, supongamos este caso, donde yo uso el operador delante de la variable. Fijémonos que la variable cuando empieza vale 0, estoy ejecutando el proceso de incrementar y al mismo tiempo mostrando la variable, y después simplemente muestro la variable con su resultado. Miren la diferencia en el caso de la ejecución. Cuando yo pongo el operador del lado de adelante, o sea, después de la variable, funciona de la siguiente manera. Primero muestra el valor de la variable y después lo incrementa en 1. Por eso, en la segunda línea, cuando yo le estoy diciendo que muestre el valor de A, notamos que recién entonces muestra el valor incrementado. Veamos cuánto cambia
este código si yo el incremento lo pongo después. O sea, lo pongo delante de la variable. Fíjense que primero ejecuta la operación de incrementar, después muestra el valor, y es la diferencia que tenemos según el lugar donde lo colocamos. Entonces, si el incrementador, o sea el operador, se encuentra delante de la variable, primero hace la suma y después muestra la variable. Y si el operador lo pongo después de la variable, primero muestra la variable y después hace la suma. ¿Qué tenemos además de los operadores unarios? Tenemos también los operadores binarios. Se le dice binarios porque en este caso actúan dos elementos dentro de la operación. No es solamente una variable, sino que en este caso actuarían dos. Vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una variable A que es igual a 6 y también tengo una variable B que es igual a 7. Yo podría declarar una variable llamada suma que es igual a la suma de estas dos variables, usando el operador aritmético de la suma. Esto simplemente me estaría mostrando el resultado de la suma. Es una operación muy sencilla que se resuelve. Se le dice binario porque están actuando dos elementos. O sea, lo que hace el operador es sumar la variable que está de un lado más la variable que está del otro. Cada tipo de operador me devuelve un elemento distinto. En este caso, el operador de suma, tenemos el operador de resta, la multiplicación, que usamos el asterisco, la división, que usamos la barra, y el porcentaje que me está devolviendo como resultado el resto de una división. Entonces, siguiendo con el ejemplo, si en este caso en vez de una suma estamos haciendo una división, vamos a obtener en este caso la división, o sea, el resultado de la división. Cuando los valores de la división son enteros, el resultado de la división va a ser entero. Si yo defino, vamos a poner un valor más grande para que me dé un valor distinto de 0, en este caso tenemos el resultado de la división, pero cuando los elementos que participan no son enteros, sino que son un tipo de dato con decimales, obtenemos el resultado de la división con decimales. Y en el caso de tener una división de números flotantes, pero convertir esa división en enteros, vamos a ver que el resultado que obtenemos es la parte entera de la división. En el caso del resto de la división funciona distinto. Vamos a suponer que yo tengo una variable A igual a 3 y tengo una variable B igual a 2. Entonces yo quiero obtener el resto de esa división y hago A operador 2. Y en este caso me está diciendo que de la división de 3 con 2, el resto de esa división es igual a 1. Siguiendo con los operadores, tenemos los operadores relacionales. También funcionan como los operadores binarios. Necesito dos elementos para poder hacer uso de estos operadores. Tenemos el igual, que en este caso particular hay que considerar que es un doble igual, porque si usamos el operador igual, solo, digamos, sin repetir, lo que estamos haciendo es una asignación de un valor a una variable. Cuando estamos hablando del operador relacional, se marca con un doble igual, o sea, se pone dos veces. El negado o el distinto, con el signo de admiración, el símbolo mayor, el símbolo menor, que acá está al revés, el mayor igual o el menor igual. ¿Cómo funcionan estos operadores lógicos? Perdón, estos operadores relacionales. De esta manera, vamos a suponer que yo quiero preguntar si A es mayor a B.
Los operadores relacionales devuelven como respuesta una variable booleana. O sea, cada vez que yo hago una consulta con un operador relacional, la respuesta que voy a obtener como salida es verdadero o falso. En este caso me está diciendo que es verdadero porque 3 es mayor que 2. Yo puedo cambiar esto y decir, por ejemplo, preguntar si A es igual a B. Entonces en este caso la respuesta va a ser falso. Siempre la respuesta que obtengo después del uso de un operador relacional es una variable verdadera, digamos, es una respuesta booleana. Me está diciendo verdadero o falso para cualquiera de las combinaciones que tenemos. En el caso del mayor o igual, está haciendo dos preguntas. Porque si el valor de A es mayor al valor de B, en este caso vamos a ver que nos devuelve verdadero. Pero si en este caso puntual cambio el valor de B, no es mayor, pero es igual. Entonces es como hacer las dos preguntas en una sola. Esto también me va a devolver verdadero, porque A no es mayor a B, pero sí es igual a B. Entonces, en este caso, está comparando por las dos. O sea, si es mayor y es igual, me va a devolver verdadero. Terminando con los operadores, tenemos los operadores lógicos. También dentro de los operadores lógicos tenemos un operador unario, que es el NOT. Lo que hace el NOT es devolverme lo contrario al valor que tiene la variable. Si estamos trabajando con variables booleanas que son verdadero o falso, lo que hace es darlo vueltas, a poner lo contrario. Vamos a suponer que creo una variable f llamada f, que es verdadero, y después le digo que quiero mostrar, vamos a suponer que yo digo que quiero mostrar el valor de f. Algo sencillo. En este caso me está devolviendo verdadero. ¿Por qué? Porque la variable es igual a verdadero. Pero si yo uso el operador de negación, o sea, vamos a suponer que pongo el not adelante y lo vuelvo a ejecutar, me devuelve falso. O sea, lo que hace el not es poner lo contrario. El operador que utilizamos cuando queremos trabajar con el not es este símbolo, el símbolo de admiración. También lo puedo usar en otras cosas. Por ejemplo, yo podría preguntar si A es mayor. Vamos a suponer que usando un operador que no usamos, o sea que no tenemos todavía, no lo hayamos usado. Vamos a poner el distinto. Yo pregunto si A es distinto de B. Vamos a suponer que esto lo tengo ahí para que se note bien la diferencia. Vamos a sacar el not primero. Entonces yo pregunto, ¿A es distinto de B? Me devuelve falso, porque es igual. Entonces en este caso, la respuesta que me da el operador relacional es falso. Pero si yo pongo el operador de negación en esta misma operación de valores, usando el distinto, vamos a ver que la respuesta que obtengo es verdadera. Es decir, exactamente lo contrario. Para terminar, nos quedan los operadores binarios, a los operadores lógicos binarios. Y tenemos dos, el operador AND y el operador OR. Estos son los elementos, los caracteres que vamos a utilizar para representar el operador AND y el operador OR. También lo podemos hacer con un carácter solo. Vamos a ver que existe una diferencia más adelante, seguramente cuando avancemos con esto, que existe una diferencia entre el uso de estos operadores y el operador repetido. Pero por ahora queda fuera del alcance de este video, así que no lo vamos a utilizar. Simplemente vamos a trabajar con este, que en definitiva es una manera quizás un poco más optimizada de poder trabajar y mejorar el uso de recursos de la computadora. ¿Qué diferencia hay entre el operador AND y el OR? Que ambos tienen una característica binaria como pasaba con los operadores aritméticos. En el caso del operador AND, con que uno de los dos elementos sea falso, la respuesta que voy a tener es falsa. Y el operador OR, con que uno de los dos elementos sea verdadero, la respuesta que voy a tener es verdadera. Justamente es la misma tabla de verdad de un operador y el otro, pero invertidos. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a suponer que yo tengo esta comparación. Voy a decir que tengo una opción de verdadero y la comparo con una opción de verdadero. Vamos a sacar este valor por acá.
Vamos a usar el operador que corresponde. Y vamos a ver que el resultado que me devuelve es verdadero. Pero, ¿qué pasa con el operador AND? Con que una de las dos opciones que estoy comparando sea falsa, la respuesta que me va a dar es falsa. Vamos a probarlo con el caso invertido. Vamos a poner verdadero de este lado y falso de este otro. Lo que voy a tener es falso. La diferencia que tengo con el operador OR es que con que uno de las dos opciones sea verdadera, la respuesta que voy a tener es verdadera. ¿Para qué sirven estos operadores binarios? Cuando yo quiero hacer más de una consulta usando operadores relacionales. Entonces yo podría tener dos variables. Vamos a poner el ejemplo más clásico. Tengo dos variables, la variable A y B. Entonces yo quiero preguntar si la variable A es mayor a la variable B y la variable A es menor que 20, por ejemplo. ¿Cómo va a funcionar? Primero va a ejecutar esta comparación y esto me va a devolver verdadero o falso. Y después va a consultar esta operación y esto me va a devolver verdadero o falso. Entonces, según la respuesta que tengo de cada operador relacional, va a tomar el verdadero y el falso y me los va a comparar. En el caso del AND, si las dos son verdaderas, la respuesta que voy a obtener es verdadera. Y en este caso puntual se cumple, o sea, me da verdadero. ¿Por qué me da verdadero? Bueno, porque justamente vamos a suponer que yo me detengo en esta línea. Vamos a ejecutar el código hasta esa línea y yo pregunto, ¿qué pasa con este operador relacional entre A y B? Me da verdadero. ¿Y qué pasa con este operador relacional? Me da verdadero. Entonces, si yo estoy usando el operador AND y los dos elementos que comparo me dan verdadero, la respuesta final que voy a obtener en esta comparación compuesta es verdadero. Bueno, y eso es todo por ahora. Ya hemos terminado de recorrer los distintos operadores que tenemos en C# y vamos a seguir avanzando en las clases de la materia Programación 2, en la carrera de videojuegos, para entender y comprender el funcionamiento del lenguaje C# y seguir avanzando en nuestro objetivo, que es